Saludos cordiales, Magíster Andrea Salazar. Mi nombre es Valverde Felipe y en esta ocasión le voy a hablar sobre las teorías del aprendizaje. A continuación se presentan tres diferentes definiciones de diferentes autores, las cuales se van a analizar una por una. Nos dice que Piaget manifiesta que trata de explicar el desarrollo y la formación de los conocimientos, recurriendo al proceso central de la equilibración, entendido este como estados en los que articulan equilibrios aproximados, desequilibrios y reequilibraciones. Esta secuencia es la que va a dar cuenta de un equilibrio móvil y en constante superación, siendo por lo tanto un proceso y no un estado. Para Piaget, el niño era como un pequeño explorador. El niño tiene la capacidad de ir conociendo, de ir explorando y de esta manera ir aprendiendo. Según Pérez, nos dice que son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que facilitan el acceso del conocimiento. En este proceso se puede analizar el estímulo de las personas, animales, que tienen o pretenden anticipar una conducta. Gagne nos dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta o en la capacidad de comportarse de una manera particular como la experiencia. Es decir, las teorías del aprendizaje son una manera particular que tienen las personas para entender, para analizar los conceptos que le brinde el docente en una determinada asignatura o materia dentro del aula de clase. Las principales teorías del aprendizaje que tenemos son el conductismo, el tradicionalismo, cognitivista, sociocultural, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje social, aprendizaje significativo, constructivismo y humanismo. Vamos a analizar cada una de ellas, empezando por el conductismo, que nos dice que el conductismo es una corriente psicológica que se enfoca en el estudio del comportamiento observable de cada individuo. Los principales representantes son Pavlov, Watson y Skinner. En esto tenemos el rol del maestro. El maestro es un ingeniero social. Su función es diseñar ambientes de aprendizaje donde los estudiantes con condiciones van a responder de manera deseada. En esto, el estudiante no tiene tanto el papel principal, sino que debe de aceptar y actuar de la manera que le pide el docente. En los contenidos se enfocan a las habilidades de observables y medibles. Por ejemplo, el maestro presenta la información de manera clara y estructurada. La evaluación de este se evalúa según lo que el estudiante, no lo que sabe, sino según la actuación que éste tenga. Los aportes que ha tenido el conductismo en la educación son algunos. Los más importantes es el aprendizaje por objetivos, la importancia de la práctica y la modificación de la conducta. Siguiendo con la teoría del aprendizaje cognitivista, tenemos que esta es también una corriente psicológica que se centra en los procesos mentales internos, como la percepción, la atención y la memoria. Los principales representantes de este proceso son Piaget, Vygotsky y Ausubel. El maestro es un facilitador del aprendizaje, crea ambientes de aprendizaje, diseña métodos. También es un guía que facilita la construcción del conocimiento, proporcionando pistas y retroalimentación. Los estudiantes deben desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje, además de las que ya les imparte
el docente. Los contenidos y métodos que tiene esta teoría son que se enfatiza la comprensión profunda de los conceptos y la aplicación de conocimientos. El método que se maneja en esta teoría es el aprendizaje por descubrimiento, el cooperativo y el cognitivista. La evaluación de estos nos dice que hay un énfasis en los procesos, es decir, se evalúa a los estudiantes cómo aprenden y no lo que saben. La evaluación formativa nos dice que es con la retroalimentación que da el docente. Los aportes que presenta esta teoría a la humanidad es el conocimiento que se conecta por los saberes propios, el desarrollo de habilidades del pensamiento, que se fomenta la creatividad, la imaginación de los estudiantes, y el aprendizaje activo, que los estudiantes son los promotores de su propio aprendizaje. Como tercera teoría tenemos la sociocultural, que nos dice que según la ley de Vygotsky, este es el aprendizaje sociocultural, que adquiere de manera individual para que el estudiante pueda relacionarse de mejor manera con el mundo exterior. El principal representante, como decíamos, de esta ley es Vygotsky. El rol del maestro en esta teoría es que el maestro es un guía y mediador del proceso de aprendizaje. Su rol principal es crear comunidades de aprendizaje, fomentar la interacción entre los estudiantes, ofrecer un apoyo a los estudiantes que lo necesiten y utilizar herramientas culturales. Por ejemplo, introducir y enseñar a los estudiantes a utilizar herramientas para su aprendizaje. Los contenidos son los que se enfatizan en el aprendizaje significativo relacionado con la vida real y el contexto cultural en los estudiantes. Este método se puede ver en el aprendizaje cooperativo, basado en proyectos y en las herramientas tecnológicas que en la actualidad han tomado muchísima fuerza, en especial en las clases virtuales. La evaluación que se da es el énfasis de procesos, que se evalúa cómo los estudiantes aprenden y colaboran, no solamente por los resultados que estos tengan en algún tipo de evaluación. La evaluación auténtica, que se realiza con trabajos que tengan que ver con situaciones reales. Y la autoevaluación y coevaluación, donde los estudiantes reflexionan sobre su propio aprendizaje y de sus compañeros de clase. Los aportes que ha tenido esta teoría son significativo, habilidades sociales y de la diversidad. En el significativo se construye a través de experiencias, en las sociales con la colaboración, la comunicación, en la diversidad a través de la diversidad cultural, para que los estudiantes conozcan los diferentes temas relacionados con la vida cotidiana que tienen en el país y cómo relacionarse con otras culturas, costumbres. La teoría por descubrimiento nos dice que es popularizada por Brunner. Propone que los estudiantes aprenden mejor cuando descubren ellos mismos los conocimientos a través de la exploración y la resolución de problemas. El principal representante, como decimos, es Brunner. El rol del maestro en esta teoría actúa como un facilitador del aprendizaje, es decir, ayuda al estudiante, no solamente es en quien se centra toda la atención. Crea ambientes de aprendizaje, diseña problemáticas que el estudiante pueda responder, guía en el proceso con pistas, recursos para ayudar a estudiantes a encontrar soluciones a distintos problemas y fomenta la autonomía. ¿Qué quiere decir con esto? Que los estudiantes tomen sus decisiones y asuman responsabilidades según su propio aprendizaje. Los contenidos que se enfatizan son la comprensión profunda de conceptos y la aplicación de conocimientos a situaciones reales. Los métodos aplicados en esta teoría pueden ser basados en proyectos, en el aprendizaje cooperativo y en el uso de materiales manipulativos. En la evaluación, mientras tanto,
El docente evalúa cómo los estudiantes aprenden y resuelven problemas, no solo los resultados del final. La evaluación auténtica, que simulan problemas a través de situaciones reales y requieren la solución de cada uno de los estudiantes con su capacidad de analizarlos. La autoevaluación y coevaluación, los estudiantes reflexionan su propio aprendizaje y de sus compañeros. En el aporte a la educación, se puede analizar el significativo de habilidades y la motivación. En el significativo, los estudiantes construyen más profundo su mismo aprendizaje. En el desarrollo de habilidades, fomenta la creatividad y la resolución de problemas. Y en la motivación, el aprendizaje activo y la autonomía para el aprendizaje en el aula de clases. La teoría del aprendizaje social nos dice que Bandura sostiene que los individuos aprenden no solo a través de la exploración directa, sino también observando e imitando a otros. Este aprendizaje social se basa en las interacciones con otras personas que influyen en su comportamiento. El, el principal representante, como decíamos, es Albert Bandura. El rol del maestro en esta teoría actúa como un modelo a seguir. Es decir, la actuación del maestro será clave para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en el rol del estudiante debe ser guiarse de su maestro, poner en práctica todo lo que éste le dice. Los contenidos y métodos de esta teoría se puede basar en que el aprendizaje de habilidades sociales en la resolución de problemas y actividades positivas. También en el moldeado, en el aprendizaje cooperativo y en audiovisuales. En los audiovisuales lo que se quiere referir es que el docente no solamente se proponga a brindar una clase de forma tradicional, sino con el uso de herramientas tecnológicas. En la evaluación se evalúa cómo los estudiantes aplican lo aprendido en situaciones reales. Se observa el comportamiento de los estudiantes en diferentes contextos y se reflexiona sobre su propio aprendizaje. En el aporte a la educación, esta teoría fomenta la empatía, la comunicación y la colaboración de los estudiantes con el medio en que estos se relacionan. El aprendizaje social puede ser muy motivador, ya que los estudiantes se identifican con los modelos que se brindan en clase. La siguiente teoría es el constructivismo, que nos dice que no se transmite de forma pasiva, se construye activamente por parte del aprendiz a través de sus experiencias vividas, es decir, se construye a través del conocimiento que tenga el estudiante desde el hogar y se vaya fomentando con el conocimiento que le brinde el docente. Los representantes más conocidos de este son Piaget, Vygotsky y Brunner. Que Piaget, su teoría del desarrollo cognitivo, Vygotsky, la de interacción social, y Brunner destaca la importancia del descubrimiento. El rol del docente en esta teoría es crear ambientes de aprendizaje, diseñar problemáticas desafiantes que promuevan la construcción del conocimiento en sus estudiantes. La guía el proceso que facilita la construcción del conocimiento proporcionando una retroalimentación a los temas que el estudiante tenga dudas y fomentar la autonomía, igual como decíamos en la anterior teoría, sirve para que el estudiante pueda desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Los contenidos y métodos de este se enfatiza la comprensión profunda de conceptos y la aplicación de los conocimientos a situaciones reales. Aprendizaje basado en los problemas. Los estudiantes pueden resolver de forma auténtica cada uno de los problemas. Aprendizajes cooperativos. Los estudiantes trabajan en grupo para construir conocimiento. Y materiales manipulativos.
En el aula es importante que el docente tenga un material didáctico para que el estudiante pueda de una manera más clara entender el proceso. En la evaluación, los estudiantes aprenden y resuelven los problemas, no solo los resultados finales. Se proporciona la retroalimentación y los estudiantes reflexionan sobre su propio aprendizaje y el de sus compañeros de clase. En el aporte a la educación, tenemos lo que es el aprendizaje significativo, que se conecta con saberes previos y las experiencias de los estudiantes. El desarrollo de habilidades que fomenta la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Y en el aprendizaje activo, que los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje o de su propia educación. En estas últimas teorías se ha podido ver que el docente no solamente tiene la autoridad como en el tradicionalismo, sino que también el estudiante intercambia ideas con el docente y de esta manera se da el rol docente-estudiante de una manera más clara. Para finalizar, tenemos lo que es la teoría del humanismo, que nos dice que se centra en el desarrollo integral del individuo, promoviendo sus necesidades, potenciales y experiencias personales. Busca crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se vean valorados, motivados y capaces de realizar cualquier actividad dentro del aula. Los representantes claves de esta teoría son Carl Rogers y Abraham Maslow. Rogers, como su pionero de la psicología humanista, propone una educación centrada en el estudiante, donde el maestro crea un clima de confianza y respeto, es decir, el respeto mutuo de docente a estudiante y de estudiante a docente. Mientras tanto, que Maslow, su jerarquía de necesidad destaca la importancia de satisfacer las necesidades básicas antes de poder alcanzar la autoactualización. El rol del docente en esta teoría también es muy importante, ya que es facilitador, es un modelo y un motivador. En facilitador, crea un ambiente seguro y acogedor, donde los estudiantes se sientan libres de expresar sus ideas y conocimientos. Es un modelo a seguir el docente, como decíamos en la anterior teoría, con actitud positiva como la empatía, la aceptación y la autenticidad. Es motivador, ya que inspira a los estudiantes a alcanzar sus metas y a desarrollar su potencial, no limitándolos. Los contenidos que se enfatizan en este es el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y creativas, ya que el estudiante merece tener una educación que trabaje mucho en su emoción y el docente debe de conocer cada una de las emociones que tiene el estudiante. En los métodos tenemos el aprendizaje experiencial, de discusión y de proyectos individuales. El aprendizaje experiencial, los estudiantes aprenden a través de experiencias directas y actividades prácticas. En los grupos de discusión se fomenta la reflexión y el intercambio de ideas sobre un tema que se dé en esa clase. Y los proyectos individuales. En esta teoría es muy importante el trabajo en equipo, formar grupos de trabajo donde los estudiantes interactúen entre ellos. En la evaluación se evalúa el proceso, la autoevaluación y la evaluación cualitativa. En el proceso se evalúa el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades. En la autoevaluación se reflexiona sobre el propio aprendizaje. Y en la evaluación cualitativa, los métodos de aprendizaje, los portafolios y las observaciones del docente al evaluar el progreso que tiene el estudiante. En el aporte a la educación, esta teoría ha sido muy importante, ya que tiene el desarrollo integral, que fomenta el cognitivismo, la afectividad ante la sociedad y
De esta manera, el estudiante puede relacionarse de mejor manera con el entorno que le rodea. La motivación. También los estudiantes se sienten motivados al aprender con placer y no con un modelo tradicional. Y el clima positivo. Debe existir un clima positivo en el aula. Como se decía, debe haber un ambiente de armonía por parte del docente hacia los estudiantes y de igual manera de los estudiantes hacia el docente. En base a esto, las teorías que personalmente aplicaría en la docencia serían la del constructivismo y la sociocultural, ya de que de esta manera se puede analizar de mejor forma la educación del estudiante, ya que el constructivismo, como decíamos, no transmite solo de forma pasiva, es decir, que solamente el profesor enseñe y el estudiante solo escuche, sino que construye activamente un proceso en la enseñanza y el aprendizaje. Como Piaget decía, que los niños son pequeños investigadores, que ellos aprenden según lo que van conociendo día a día. Y en la teoría sociocultural, ¿por qué aplicaría esta teoría? Porque el estudiante se basa en la cultura, es decir, va a poder conocer las diferentes tradiciones de su país o de su ciudad y de esta manera poder también fomentar el no racismo, ya que podrá conocer las lenguas nativas, las diferentes tradiciones y todo esto que hace diferente a nuestro país de los demás, ya que hay que recalcar que en el Ecuador actualmente existen como 14 lenguas y varias nacionalidades. Entonces, es importante que el alumno conozca esto para una mejor educación. Esa ha sido mi exposición magíster. Le agradezco por su tiempo. Una buena noche.